Eh, bueno, también quería contarles, aprovechando que Dani dio el anuncio del viaje a La Guajira, que tenemos una cuenta de Instagram, ya como somos de modernos, ¿no? Donde usted puede seguir la labor de La Guajira. Todos los días los hermanos que viajan encargados van a estar subiendo contenido, le dicen, ¿no? Contenido para que usted pueda seguir lo que está pasando allá y usted pueda, en cierta manera, pues también pues sentir que es parte de lo que hacemos, ¿no? Porque aunque vamos un grupo de 5 hermanos, realmente vamos a nombre de todo este cuerpo de creyentes locales, ¿no? Así que lo invito a que usted también nos esté acompañando para que vea un poco de la labor que hacemos allá, un poco en vivo, ¿no? No sé si aún cuando se hacen construcciones, digamos de nivel formal, se llevan como minutas o registros. En una época se hacía estas cosas y lo que vamos a ver, una parte del sermón de lo que vamos a leer hoy, es la minuta de la edificación o reedificación de las murallas de Jerusalén y de las puertas, ¿no? Eso es lo que está en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 vamos a ver un poco ya cómo fue ese día a día del pueblo de Israel reconstruyendo las murallas. Así que mi deseo hoy es predicar Nehemías 3 y Nehemías 4. Vamos a predicar los 2 capítulos y yo le invito para que usted me acompañe en esta lectura que dura 8 minutos, si el Señor nos permite. Vamos a ir a Nehemías capítulo 3. Trate de seguirla. Hay algunas partes que, como es una minuta, puede ser un poco repetitiva, pero está la palabra del Señor y vamos a ver cómo aún estas cosas también nos edifican, nos enseñan y nos muestran lo que el Señor hizo con su pueblo. Dice la palabra del Señor. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas y la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabael. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Bana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joida, hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos Melatías el Gabaonita y Jadón el Meronotita. Hombres de Gabaón y de Mizpa hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Eraía, de los orfebres. Junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado Jedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Junto a él hizo reparaciones Atús, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat, Moab, repararon otra sección y la torre de hornos. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Alojes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. Hanuni, los habitantes de Sanoa, repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet-Ekerem, reparó la puerta del muladar. La edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Col, Ose, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente.
La edificó y la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos, sus barras y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Tras él hicieron reparaciones los levitas, bajo Rubum, hijo de Bani, junto a él, Asabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Anedat, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. Y junto a él, Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mispa, reparó otra sección frente a la subida del arsenal del ángulo. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo el fervor reparó otra sección desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él, Meremod, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Tras ellos, Benjamín y Asub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos, Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a su casa. Binui, hijo de Enedad, reparó otra sección desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros. Los sirvientes del templo que habitaban en Otel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Después de ellos, los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones, cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa, y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Después de él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulán, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir a las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, como somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo a una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios, y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos habitaban cerca de ellos, vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar y detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo.
Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la otra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Amén. Bendito sea, Señor, y bendita sea tu palabra. Estas son tus escrituras, Señor. Nos remontamos siglos atrás, Señor, para escuchar la historia de estos hombres, que también es nuestra historia, Señor, la historia de tu pueblo, de los que te aman, de los que han sido rescatados, Señor. Bendito seas tú, Padre. Ayúdame a predicar este sermón, a ser fiel, pero sobre todo fiel en vivirlo, Señor. Así te pido que mis hermanos sean fieles y puedan honrarte viviendo para tu gloria. Amén. Una de las preguntas más importantes que todos los hombres deberíamos hacernos en nuestra vida es la siguiente: ¿para qué vivo? ¿No? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿No? Debería hacerlo. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón por la que me levanto cada día? Ahora, muchos hombres, o la mayoría de los hombres, no se preguntan esto, pero la manera como viven responden a esa pregunta, ¿no? La manera como viven, en qué invierten su tiempo, su vida, responden para qué están viviendo, ¿no? Hace algunos años era muy común encontrar en las lápidas de los cementerios que se escribían epitafios de las personas, ¿no? Alguna frase que la persona decía mucho o algo que pudiera describirlo, que pudiera mostrar cómo había sido la vida de la persona que yacía, cuyo cuerpo yacía ahí. La Biblia nos muestra un ejemplo de la manera como los mártires fueron recordados, los mártires del Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, cuando se nos dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, otros fueron torturados no aceptando su liberación, que otros experimentaron insultos, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, ¿cierto? Tentados, muertos a espada. Y el epitafio que nombra Hebreos sobre ellos es el siguiente: de los cuales el mundo no era digno. Esa es la manera como la iglesia debería recordar a sus hermanos cuando parten con el Señor. Este mundo no era digno de Él. Este mundo no era digno de presenciar cómo luce la vida de un hombre que ama al Señor. Y es que la verdad, este mundo no es digno de que hayan hombres que deseen vivir para la gloria de Dios, porque este es un mundo entenebrecido y pecaminoso, que lo que merece es que todos los hombres vivan para sí mismos y que puedan darle rienda suelta a su pecado. Pero el Evangelio de Jesucristo nos rescata del pecado, nos libra de la muerte, pero también nos da un nuevo corazón para que podamos amarlo a Él. Pero también nos da un corazón para que podamos amar lo que debe ser amado mientras caminamos por este mundo. Hermanos, muchas veces nosotros amamos las cosas que no merecen ser amadas. Lo que amamos es lo que nos mueve entonces a hacer todo lo que hacemos, y es lo que responde a la pregunta de por qué usted vive. El libro de Nehemías nos cuenta la historia del tercer grupo de exiliados judíos que regresan del cautiverio en Babilonia,
para habitar en Jerusalén y las ciudades alrededor. Esdras nos habla de la historia de los dos primeros grupos de exiliados. Ahora, Israel había sido llevado al exilio en otra nación llamada Babilonia. Nabucodonosor había conquistado a Jerusalén, la había destruido, se había llevado a su gente a vivir como esclavos, pero el Señor había prometido que luego de 70 años ellos volverían. Eso es lo que comienza a cumplirse en el libro de Esdras y lo que vemos que también se cumple ahora en Nehemías. El capítulo 1 nos muestra la tristeza de Nehemías en razón a la aflicción porque el pueblo estaba sufriendo. Ante eso, lo que hace Nehemías es orar al Dios del cielo, pero al mismo tiempo, como vimos el domingo pasado, planear la reconstrucción de las murallas. Es decir, Nehemías era como parte político porque trabajaba con Artajerjes, pero también vino a ser parte ingeniero, ¿no? Parte sobre todo ingeniero civil, estructural, ¿no? Tenía que hacer las murallas de la ciudad nuevamente. Ahora, algo en Nehemías es que nos damos cuenta que él sabía que él no podía hacer esa obra solo y que esa obra tampoco debía ser realizada por esclavos del imperio persa. Él tenía autoridad incluso para decirle a Artajerjes, mándame algunos esclavos del imperio para reconstruirlo, ¿no? Pero los que debían hacer esa labor eran aquellos que eran parte del pueblo. Es una obra que deben hacer aquellos que reconocen que Jerusalén era la ciudad de Dios, es decir, el lugar donde estaba el templo, que era símbolo de que Dios habitaba en medio de su pueblo. Era el símbolo también de que Dios estaba cercano y que estaba dispuesto a aceptar los sacrificios de los pecadores. Así que Nehemías lo que hace, y lo que vemos en la última parte del capítulo anterior, es invitar al pueblo, invitar a los líderes, pero también al pueblo en general a movilizarse en esta causa. Vengan, esforcémonos, la ciudad está destruida, pongamos manos a esta obra. Eso es lo que vemos al final del capítulo 2, ¿no? Ellos deben recordar que la razón por la que viven es para darle gloria a Dios. Hermano, no se trataba solo de que la ciudad estuviera destruida y qué embarrada que se vea fea. El asunto con Jerusalén es que como Jerusalén era la ciudad de Dios, la destrucción de la ciudad y la permanencia en ruinas de la ciudad, lo que mostraba es que el Dios de Israel no era tan poderoso como las historias hablaban. Ahora vamos a ver estos capítulos 3 y 4 donde nos muestra el capítulo 3 cómo responde el pueblo a la invitación de Nehemías hecho en el capítulo 2. ¿Qué hacen ellos cuando Nehemías les dice, vengan, levantémonos y edifiquemos, ¿no? El capítulo 4 nos va a mostrar entonces la respuesta no de los que son parte del pueblo, sino de los que aborrecen a Dios y a su pueblo, cómo reaccionaron los enemigos del Señor. Y al ver estas dos reacciones, mi deseo, mis hermanos, es que nosotros juntos podamos ver cuál debería ser la respuesta adecuada a la pregunta para que vivimos. El pueblo, con lo que va a hacer y lo que se va a mostrar, responde a la pregunta de para quién ellos viven. Y no solo que entendamos cuál debería ser la respuesta, sino que nosotros también seamos llamados a vivir para algo que es mucho mayor que nosotros mismos. He titulado mi mensaje Viviendo para el reino del Dios grande y temible. Viviendo para el reino del Dios grande y temible. Y abordaré 3 puntos. El primero, el capítulo 3, todo, ¿no? Hablando acerca de servir juntos para un reino que nos sobrepasa. Sirviendo juntos para un reino que nos sobrepasa. Y en segundo lugar, capítulo 4, del 1 al 14, manteniéndonos firmes, recordando las razones para continuar en la obra. Y el tercer punto, Nehemías 4, 15 al 23, esforzándonos con la confianza puesta en el soberano. Así que nuevamente, capítulo 3, ¿no? Sirviendo juntos para un reino que nos sobrepasa. El capítulo 3 nos muestra entonces cuál es la respuesta del pueblo al llamado que hace Nehemías. Y hay varias cosas que yo quiero que notemos
en este capítulo, que viene a ser de esos capítulos que parece que son pesados, ¿no? Y tal vez mientras yo leía, usted decía, uy, ¿será que sí son 8 minutos? ¿No? Y usted empezaba a mirar y nombres extraños, raros para nosotros, y parece que es como dos versículos que se repiten 20 veces, ¿no? Porque la mayoría hablan de la misma tarea que hicieron una vez tras vez. Pero yo quiero recordarles también que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice el apóstol Pablo, y que como dice también Pablo, estas cosas se nos han dejado como enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Es decir, las cosas de los antiguos, aún las que para nosotros no son tan fáciles de entender o tan fáciles de leer, son dejadas en la escritura para nuestra edificación. Mi hermano, ni un solo párrafo de este libro está puesto de sobra. Amén. Así que al acercarnos a estos textos también es bueno que recordemos que muchas cosas del Antiguo Testamento vienen a ser una sombra, una muestra o un anuncio de algo que se iba a ver con más claridad en el Nuevo Testamento. Es decir, que podemos decir que el Israel del Antiguo Testamento, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento con este pueblo que era étnico, pero que estaba unido por un pacto de Dios también, era un anuncio de lo que sería el pueblo de Dios con la llegada del Mesías prometido, Jesucristo. Amén. Así que podemos decir que el Israel del Antiguo Testamento venía a ser un anuncio de lo que hoy es la iglesia. Y tal vez cuando yo digo esto es fácil usted pensarlo porque usted dice, claro, sí, Israel era terrible, no, era rebelde, era pecaminoso, era idólatra. En ese sentido es fácil ver cómo yo me puedo identificar con Israel. Pero hay un sentido en el que la buena labor del pueblo, que sí hubo buena labor de ellos, también debería ser visto por nosotros como algo que debería hacer también la iglesia. Así que cuando Dios despertaba el corazón del pueblo de Israel, nos muestra también cómo debería lucir el corazón de una iglesia que ha sido despertada por el Señor. Amén. Hay varias cosas en la labor del pueblo que muestran en el capítulo 3, que muestra cómo nosotros o anticipa cómo la iglesia debe vivir. De este capítulo 3, aunque sea un capítulo difícil, ¿no? Y sea, como les decía ahorita, como una minuta de una gran obra de construcción, nosotros podemos encontrar allí 5 cosas de cómo debería ser la obra del reino de Dios, hablando acerca de la iglesia, ¿no? La primera de estas 5 cosas es que la obra del avance del reino de Dios no puede ser hecha solo por aquellos llamados a liderar el pueblo. Es una obra que hacemos todos los que son rescatados. No solamente los líderes son importantes para la obra del reino de Dios. Todo el pueblo, lo que vemos en el capítulo 3 de Nehemías es a todo el pueblo trabajando. Todo el pueblo haciendo la obra para la cual Dios los había llamado a través de Nehemías. Nosotros vemos todo tipo de personas involucradas. No se nos dice, bueno, Nehemías le dijo al pueblo, vengan y reconstruyamos las murallas. Y entonces se levantaron los maestros de obra, los albañiles, los ingenieros civiles, los arquitectos. No. De hecho, si usted mira el relato, ni siquiera habían hombres expertos en construcción. Interesante, ¿no? Todo el pueblo se levanta. Sacerdotes, que usted diría, bueno, pero pues obviamente los sacerdotes tenían que hacerlo, ¿no? Y es más, muchos de los que están acá pensarían, esa obra debió haberla hecho solamente los sacerdotes, porque ellos son los que sirven en el templo, entonces ellos deben ser los que hacen la obra. Pero no, nosotros vemos en el relato el sumo sacerdote, vemos a los levitas, vemos a los sacerdotes que trabajaban en el templo, pero nosotros también vemos artesanos, laicos, comerciantes, perfumistas y joyeros o orfebres. Y es interesante que también nos deja saber que aún las mujeres estuvieron involucradas en esta labor. Ahora, en esta época moderna de empoderamiento, donde se dice que el hombre y la mujer son iguales en labores también,
obviamente somos iguales todos en dignidad, pero en esa época de Israel del Antiguo Testamento, las mujeres no hacían trabajo pesado. Ellas no hacían esa labor, ¿no? Pero lo que nos deja ver también el autor es que ellas se sumaron como parte importante del pueblo para llevar a cabo la labor de reedificar las murallas, ¿no? Bueno, hoy día también es poco común ver a una mujer trabajando en los oficios de la construcción, ¿no? Pero en ese relato era aún más extraño verlas. Así que en primer lugar, esa obra que se hace para el avance del reino es una obra que hacen todos los que fueron rescatados. Si usted es rescatado, si usted ha sido rescatado por el Señor, usted tiene que hacer la obra para que el reino del Señor avance. Todos estaban allí involucrados, joyeros, los que supuestamente no sabían nada, se juntaron para hacer esta labor. Nosotros podemos identificar en todos esos nombres, hay 40 grupos de personas o 40 familias involucradas en esa labor de reconstrucción de la muralla. Para que usted tenga una idea, más o menos, en la membresía de nuestra iglesia somos aproximadamente 28 familias, ¿no? Más o menos, ¿no? Solo que somos familias de 3, estamos hablando de familias de 10 y más personas, ¿no? Así que ellos estaban todos involucrados en esta labor. 40 grupos de personas. Incluso encontramos judíos que no habitaban en la capital, que vivían a muchos kilómetros de distancia en la zona de Keila y en otros lugares. Estos hombres, aunque no vivían en la ciudad de Jerusalén, eran judíos y entendían que si la ciudad de Dios estaba destruida, el honor del Señor también estaba en entredicho y ellos tenían que levantarse y hacer la obra del Señor. Lo segundo que vemos allí es que la obra del reino debe ser liderada por hombres humildes y trabajadores. Otra cosa que es interesante de este texto y que salta a la vista es el ejemplo de los líderes del pueblo que nos muestran profundo amor por el Señor, pero también profundo amor entre ellos. Lo primero que vemos que se levanta para hacer la obra, ¿quién es? El sumo sacerdote, ¿no? Si usted recuerda en los relatos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era una clase especial de sacerdote, no era el que hacía los sacrificios todos los días, no. Él estaba involucrado en un sacrificio al año y en supervisar todas las cosas del templo. Este hombre que siempre tenía un atuendo especial, diferente, grande, ostentoso, muy ornamentado y muy simbólico, ¿no? El efod y todas estas cosas. Este fue el primero que se levantó a hacer la obra, al igual que los levitas y los otros sacerdotes. Un sumo sacerdote muy diferente a los sumos sacerdotes de la época del Señor Jesús o incluso al resto de sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y esto no es extraño porque el Evangelio, la imagen que nos da el liderazgo es de un liderazgo servicial. El Señor Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, ¿no? El Señor también nos da ese ejemplo cuando lava los pies de los discípulos y les dice, ustedes deben hacer esto también, ¿no? Es decir, que el líder es aquel que sirve a todos, no es aquel que es servido por todos, ¿no? Y eso es bueno recordarlo en estas épocas, pero también vemos ejemplos negativos de liderazgo. Usted puede ver el verso 5 y el verso 27 cuando se habla de los tecoitas. Los nobles tecoitas no quisieron sumarse a esta labor. Ellos tal vez dijeron, no, yo ponerme a cargar piedras. Y aparte piedras que habían sido quemadas 150 años atrás, que estaban destruidas por el paso del tiempo, yo no lo voy a hacer, ¿no? Tal vez como mucho del liderazgo hoy, no solo en el mundo, sino también incluso en medio de la iglesia. El líder es el que debe servir. La tercera cosa es que la obra del avance del reino requiere organización y requiere también delegación. Hermanos, el pueblo trabajó de manera coordinada y diligente gracias a la dirección de Nehemías, quien guió al pueblo a organizarse cada uno en la sección de la muralla de manera sabia.
Ahora, interesante, Nehemías no lo hizo todo. Nehemías tampoco sabía a exactitud cómo lucía cada tramo de la labor de la muralla, pero él sí sabía quién sabía, ¿no? A veces la gente quiere que el pastor sepa absolutamente cada detalle minúsculo de todas las cosas de la iglesia, ¿no? Pero lo que sí debe saber el pastor es quién sí sabe, ¿no? Eso era lo que hacía Nehemías. Delegaba también y ponía a la gente en cada labor donde él sabía que ellos podrían ser efectivos, ¿no? Requiere organización. Él no lo hizo todo. Hubiera sido imposible. Para que usted tenga una idea, ellos estaban levantando un muro de 4 pies, es decir, casi 1,5 metros de ancho, tal vez este espacio. Y ese muro tenía 4,5 metros de alto, que tal vez es un poco más que esta altura, ¿no? Y aparte de eso, la muralla tenía una longitud aproximada de 4,5 kilómetros, casi 5, ¿no? Que es la distancia más de la distancia que es de ir de este punto al antiguo local de la iglesia. ¿Cuánto hubiera tardado un solo hombre para hacer esa muralla? Ingeniero Fabián, ¿cuánto hubiera tardado un solo hombre en hacer esa muralla? Nunca la hubiera terminado. Nehemías hubiera muerto y ni siquiera hubiera hecho el 5% de esa labor. Todo el pueblo tenía que estar involucrado en esta labor. Requería delegación, ¿no? Y hablando de esto, quiero pensar también en la iglesia local. Porque todos nosotros como miembros debemos ser llevados a hacer la labor del ministerio. Eso es lo que hemos visto también en Efesios 4. Dios ha levantado pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio. Derek Thomas sobre esto dice, debería hacerse el siguiente anuncio cuando usted está invitando a nuevas personas a hacerse parte de su membresía. Así que quiero hacer este anuncio para los que están considerando ser miembros. Se buscan voluntarios dotados para el servicio difícil en la iglesia local. La motivación debe ser la voluntad de servir al Señor sin importar el costo o la dificultad de la tarea. Los voluntarios deben estar llenos del deseo de pensar en los demás como mejores que ellos mismos. El servicio a veces provocará el deseo de darse por vencido, pero los voluntarios deben estar dispuestos a enfrentar largas horas y poco o ningún reconocimiento, excepto por parte de Dios. Postdata, no es necesario que se presenten los quejumbrosos y los amargados. Cierro mi cita. Ese podría ser un anuncio bueno de nosotros, la última clase del discipulado, ¿no? Estamos buscando este tipo de personas para ser miembros de la iglesia. Cuarta cosa, la obra de construcción estaba muy por encima de sus preferencias personales. Ahora, hermanos, hay muchas ocasiones donde nosotros servimos en lo que nos gusta y servimos en lo que Dios nos ha dotado a hacer. Pero debemos estar dispuestos también a hacer lo que no es tanto de nuestro gusto, ¿no? Los perfumistas tal vez hubieran dicho, no, Nehemías, pero es más, póngame a hacer un perfume para que al final del día, cuando estén agotados, sudados y cansados, no tengan que bañarse y estén listos para la guerra, ¿no? O los joyeros hubieran podido decir, bueno, hagamos un recordatorio, un anillo recordatorio por el esfuerzo de los obreros, ¿no? Pero dijeron, acá estamos todos y en estas labores todos vamos a realizarlas. Ni siquiera habían expertos en construcción. Y en quinto lugar, la motivación en la labor. Cada uno trabajaba también con la motivación que cuando ellos estaban edificando las murallas, su propia casa estaba siendo protegida. Es decir, si ellos levantaban las murallas de Jerusalén, los beneficiados también eran ellos mismos, porque si la ciudad era segura, su casa era segura, su familia estaba segura, sus hijos estaban seguros, sus esposas estaban seguras. Y es interesante porque el relato nos muestra que la mayoría de ellos trabajaban en la sección que quedaba frente a su casa, ¿no? Si usted ve, es más o menos como un óvalo, ¿no? La ciudad de Jerusalén. Y cada parte de la muralla, el encargado vivía enfrente, ¿no? Entonces ellos estaban construyendo
frente a su casa. Eso era también algo maravilloso, ¿no? Nehemías era un buen líder, porque sabía que si evitaba desplazamientos largos, podían trabajar más, ¿no? Entonces, había una motivación. Si construyo bien esta parte, mi casa va a estar más segura. Ahora, el pueblo que estaba viendo las promesas de Dios, también sabía que cuando se levantaban las murallas de la ciudad, lo que estaban haciendo era honrar el nombre de su Señor y mostrar que estaban viviendo para algo más que para ellos mismos. Ahora, ¿quiénes de ellos creen ustedes que pensaban que esas murallas iban a ser indestructibles? Ninguno, ¿no? Todos sabían, es más, ni siquiera traen piedras nuevas. Ellos usan las mismas piedras que eran escombros para levantar la muralla para el pueblo. Pero su esperanza no estaba en esa muralla. Estaba en honrar al Dios temible y poderoso que representaba esa ciudad. 500 años después, de hecho, quedarían en ruinas nuevamente las murallas y solo quedaría el muro de las lamentaciones. Pero 2500 años después, todavía nosotros estamos hablando de estos hombres, de los que levantaron la puerta del pescado, de los que levantaron la puerta antigua, de los que levantaron la puerta del muladar. Las murallas fueron destruidas, pero su nombre y la honra de la obra que hicieron por el Señor aún son recordadas hoy. Gloria al Señor. Y mi pregunta hoy entonces es nuevamente, ¿para quién usted vive? ¿Muestran sus decisiones, el uso del tiempo y de sus recursos que usted vive para algo más que para usted? Esos hombres respondieron al llamado de Nehemías con esfuerzo y diligencia. ¿Cómo responderá usted hoy si se le llama a la obra del Señor? Ahora, la mayoría de hombres viven para su trabajo, ¿no? Y algunos incluso se apasionan por no, mi empresa, pastor, eso me dan 14 sueldos al año y hacen esto y lo otro. Usted se entrega y gloria a Dios porque debemos ser buenos trabajadores. Pero usted debe saber que el día que usted se vaya, en 2 meses nadie se acordará de quién es usted. Pero 2500 años después, por la obra que estos hombres hicieron al Señor, aún nosotros como pueblo los recordamos y los vamos a conocer también. ¿Se imagina eso un día allá en la Ciudad Santa? Por allá, ¿no? Los que construyeron la puerta del pescado. No todos los hombres responden igual al llamado de servir a Dios. Esto es lo que nos muestra el capítulo 4 y esto es mi segundo punto, verso 1 al 14, manteniéndonos firmes, recordando las razones para continuar en la obra. Todo ese capítulo muestra la respuesta de los enemigos del reino, pero también muestra la valentía de aquellos que sirven al Señor. Mi hermano, yo quiero recordarles algo. Toda buena obra tiene un enemigo. Satanás aborrece la obra que se hace para darle gloria a Dios. Ahora, yo sé que nosotros generalmente no hablamos tanto del diablo, ¿no? Ni de Satanás, y no estamos todo el día regañándolo y zapateando para pegarle, no. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que la Escritura no hable acerca de él. Él sí es el enemigo de la obra que hacemos. Es el enemigo de nuestras vidas. Es el enemigo de nuestros hogares y de nuestras familias. Y esa oposición de parte de él se manifiesta en la oposición de aquellos que aborrecen al Señor. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos edificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? ¿No? Estos hombres entonces muestran las maneras, no solo como ellos trataron de desanimar al pueblo, sino como los cristianos podemos ser desanimados, ¿no? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hace usted yendo a la iglesia? ¿Qué hace usted congregándose? Es que estudio, y que oración los miércoles. No, ¿qué hace usted en esto? ¿Qué hace usted en lo otro? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿La vida de piedad les llevará a algo? A ver, ¿a cuántos han ascendido en la empresa por ser buenos cristianos? A nadie. Deje usted esa, ¿sí?
Muchas maneras en las que nosotros somos desanimados, mis hermanos. El desánimo toca la puerta de los cristianos constantemente. Constantemente. ¿Harán revivir las piedras de los escombros? ¿No? Cuando se están burlando de usted por la fe, no siempre sale un Tobías también después, ¿no? Después, no, claro. Es más, y si un zorro se levanta sobre la muralla, la va a tumbar, ¿no? Entonces usted está siendo agobiado por el desánimo y después llega otro con otro comentario más. Ay, Dios mío. Pero en medio de eso también vemos la oración imprecatoria de Nehemías. ¿Qué es una oración imprecatoria? Aquella oración que le pide al Señor que le dé a los hombres lo que ellos merecen de manera justa, ¿no? Y este son el tipo de oraciones que a veces hasta nos da miedo hacer, ¿no? Nehemías dice: oye, Dios nuestro, cómo somos despreciados. Vuelve su oprobio sobre sus cabezas, entrégalos por despojo a una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad ni su pecado, se ha borrado de delante de ti. Una oración imprecatoria. Nehemías no estaba defendiendo su propio honor. Él sabía que si el pueblo estaba siendo deshonrado y si estaba recibiendo las burlas de estos hombres no se estaban burlando de nadie más, sino del Señor mismo. No es el tipo de oración que usted quiere hacer cuando lo cierra alguien en su carro por la 30, no. Es el tipo de oración que usted hace cuando el nombre de Dios, la justicia de Dios está siendo ofendida. Y Nehemías está haciendo ese tipo de oración. Es la oración que pide retribución contra aquellos que ofenden al santo. Al mismo tiempo, ni él ni el pueblo renuncian a su trabajo. Él hace esta oración, pero ellos siguen buscando al Señor. Y el pueblo, los enemigos, comienzan a rodearlos, ¿no? Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas, que las brechas estaban siendo cerradas, todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Estos hombres empezaron a ser rodeados en la ciudad para ser asesinados y para que la obra se detuviera. Era una situación difícil, pero ellos no fueron llevados a decisiones emocionales que no fueran pensadas. Lo que hicieron ellos, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Es decir, estos hombres oraron y actuaron. Estaban en peligro, pero lo que hicieron fue orar y actuar en ese orden. Primero oraron y después fueron llevados a la acción. Muchas veces nosotros tomamos decisiones basados en la urgente, ¿no? Basados en el peligro. Y la tomamos y después, ay, pastor, se me olvidó, venga que sí, ¿será que qué piensa eso? O le preguntamos al Señor después, porque el Señor es el más importante de consultar. Señor, ¿será que esto sí te agradaba? Pues ya firmé el contrato, pero pues Señor, de pronto me dejan un domingo congregarme, de pronto me dejan llegar un día temprano y alcanzar a ver a mis hijos despiertos, ¿no? Pero ya es demasiado tarde. El pueblo de Dios no se mueve de esa manera. Ora, pero también actúa, pero no actúa para después orar. ¿Cómo usted toma sus decisiones? Y yo sé, a veces tenemos que ser llevados a tomar decisiones difíciles. Un nuevo trabajo, el sueldo no alcanza. Bueno, lo primero que usted debe hacer es evaluar el uso de sus recursos, porque si usted no los usa bien, ningún trabajo le va a funcionar. A usted tenga 5 o 6 trabajos. Pastor, no, de 1 a 2 de la mañana, buenísimo, y me pagan $50 por esa hora de trabajo. Bueno, no importa cuántos trabajos tenga. Si usted no usa bien lo que el Señor le da, nada le va a alcanzar. ¿Cómo usted toma las decisiones en el área emocional? Pastor, ya llegué a tal edad, es que toca. Pues, ¿qué hago? Pues sí, como que es medio impío, pero ¿cómo tomamos nosotros nuestras decisiones? Ellos volvieron, estuvieron bajo amenaza, pero oraron al Señor y lo que hicieron fue montar guardia. No dijeron, bueno, igual yo soy de Jericó, muchas gracias, Nehemías, muy amable, me voy, ¿no?
El pueblo responde como hizo Nehemías. La oración corporativa está acompañada de precauciones. Establecieron una guardia. Pastor, estoy luchando contra este pecado. Estoy luchando con la lujuria, con mis ojos. Listo, oremos. Pero ponga precauciones. Bueno, no use el celular después de las 8 de la noche. Tenga precauciones, no es solo orar, es moverse en sabiduría para lo que creo que también el Señor nos está llamando. Debemos orar y trabajar. En medio de esa oposición que puede sufrir el pueblo, no hay mayor bendición también, mis hermanos, que tener líderes que conozcan a Dios y que puedan recordarnos quién es Él. Imaginen esa situación, el pueblo empezando a ser rodeado. Porque les digo, las murallas apenas iban a la mitad de altura con piedras recicladas. Y ellos estaban siendo rodeados por 4 provincias del imperio medo-persa para ser asesinados. Pero en medio de eso, Nehemías, el líder de este pueblo, se levanta. Cuando estaba leyendo el versículo 14, que ahora lo voy a leer, pensaba, ¿no? A veces uno ve estas imágenes, esta construcción, la muralla levantándose, pero al mismo tiempo hay una amenaza, ¿no? Y en esta época hay muchas cosas visuales que nos ayudan a pensar en este tipo de cosas. Yo pensaba, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando está Aragorn ahí con ellos. Yo también veo películas, hermanos. Esa es vieja, pero a veces, ¿no? Y cuando está Aragorn allí enfrente de la Puerta Negra y están estos soldados rodeados totalmente, ¿no? Por esta gente de Mordor, por estos, ¿cómo es que se llamaban? Por los orcos, ¿no? Y estaban muchachos ahí que medio podían sostener la espada y otros ya muy ancianos. Y él se levanta y dice, pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad, pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos lubricarán la consumación de la edad de los hombres, pero hoy no es ese día. En este día lucharemos. Y dije, wow, y yo creo que hasta lloré esa vez cuando vi ese discurso, igual que el de los Rohirrim en la 2, ¿no? Pero luego yo leo algo aún mucho más poderoso y emocionante que nos emociona y nos maravilla mucho más de este líder. En un solo versículo, verso 14. Cuando vi su temor, Nehemías vio un pueblo temeroso, dudoso, angustiado. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Este es el llamado que tenemos nosotros como creyentes. No buscamos vivir una vida santa en un mundo oscuro para creernos que somos mejores que otros. Luchamos por las vidas de nuestras familias, por mantenernos honrando al Señor en un mundo que lo aborrece. Grande y temible. Nehemías era el tipo de líder que no animaba al pueblo con mentiras. No tengan temor, mire, voy a declarar y van a venir 20 ángeles hoy mismo. No. Pero él sí conocía quién era su Dios. Y él sí conocía quién podía venir a defenderlos y a pelear las batallas de su pueblo. No solo los animó físicamente, los animó espiritualmente para recordarles al Señor. El nombre que usa ahí el Señor, nuestras traducciones a veces se quedan cortas porque el Señor tiene muchos nombres y casi siempre todos se traducen como Señor. En este caso la palabra era Adonai. Él se refiere al Señor como el Dios soberano, como Adonai el poderoso, como Adonai el Rey grande y temible, el fuerte. Él es el que está a favor de los suyos. Los líderes que el Señor levanta no pintan cuadros falsos de promesas que Dios no hace, sino le recuerdan al pueblo constantemente en quién ha creído. Nehemías entonces lo que hace es reflejar ese tipo de líderes que la iglesia hoy necesita, el tipo de pastores por el cual nosotros oramos. Y eso debe ser parte, hermanos, los que son miembros de esta iglesia, parte del proceso de examinación que ustedes hagan en los candidatos a pastores.
Si eso realmente está en la vida de estos hombres, si es lo que enseñan, si es lo que predican, si es lo que ellos están viviendo. No es el tipo de pastor que le celebra todo, tampoco. Es el tipo de pastor que lo anima, pero que lo anima en el Señor. Pero que cuando lo ve a usted encaminarse hacia el precipicio, es capaz de tirarse encima para que usted no lo haga, aun cuando él sepa que a usted no le interesa pisarlo para seguir en su camino. Ese es el tipo de pastores que necesitamos. Y es el tipo de pastor que yo espero algún día poder ser en el Señor. Mis hermanos, habrán dificultades. Si buscamos vivir para algo más grande que usted, si usted busca vivir para el Señor y su reino, usted tendrá dificultad. Pero si usted vive para usted y sus deseos, usted será admirado por el mundo, ¿no? Yo le doy gracias a Dios cuando empezaron a aparecer los influencers, porque el 95% me recuerdan que el mundo adora a los hombres que viven para sí mismos. Gloria a Dios por ellos y oro para que conozcan al Señor y empiecen a vivir para algo que es más grande que ellos. No debemos ser presa de nuestro enemigo, sino mantener en mente quién es el Señor, cobrar ánimo y perseverar en el servicio a Él. El pueblo sirvió juntos, se mantuvieron unidos en la oposición y se esforzaron cuando su confianza no reposaba en su esfuerzo. Es decir, ellos se esforzaron, pero su esperanza no estaba en ese esfuerzo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 4, versículos 15 al 23, ¿no? Para que vean que es de verdad, que no se le meten, que no es aire, ¿no? Verso 15. Y algunos dieron ganas de café, ¿no? Arriba hay, pero todavía no, ¿no? Al terminar. Cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Cuando ellos vieron la amenaza, Nehemías lo que hizo fue, bueno, reforcemos las partes débiles. Paremos la construcción y vamos a las partes donde aún estamos muy poco avanzados en la labor. Pero después de que los enemigos se dieron cuenta que los habían descubierto y empezaron a retirarse, todos ellos juntos volvieron otra vez a la labor. La pregunta es, mi hermano, ¿cómo usted responde ante la adversidad? ¿Cómo usted responde ante las amenazas de este mundo? Estos hombres tenían razones para abandonar su labor, tenían razones para salvaguardar sus vidas, pero ellos vieron a su Señor obrando y eso los hizo esforzarse más. Ellos estuvieron alertas, verso 16. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma que muchos de esos probablemente simplemente era una piedra. Ellos estaban alertas, medidas extremas frente a la oposición férrea. En lugar de esforzarse menos, ellos fueron más esforzados. Mis hermanos, a veces cuando vienen retos en nuestras vidas, lo primero que buscamos es desprendernos de lo que podamos para entonces estar más cómodos. Generalmente el mayor sacrificado cuando esas cosas suceden, adivinen quién es. Las obras que tenemos que esforzarnos más. Las obras del Señor, nuestras disciplinas espirituales, mi servicio en la iglesia. Mira, hermano, no he sacado la estadística oficial, pero yo creería que el 80% de las personas que en algún momento han tenido una labor ministerial a cargo o apoyar alguna labor ministerial y se han retirado, siempre han sido porque o tengo más trabajo, o empecé una especialización, o es que ahora el niño ha estado un poco difícil y me demanda más. Yo también sé eso, no hablo para librarme. Yo podría decir, hermanos, qué pena, ayer mi hija estuvo toda la tarde en la clínica
No me quedó tiempo para hacer el sermón. Cantemos al Señor y cada uno vámonos para su casa. La mayoría de las deserciones en labores ministeriales es a causa de que tomamos más cargas solo para nosotros, pero no estamos dispuestos a esforzarnos un poco más para permanecer sirviendo a nuestro Señor. Siempre es el sacrificado el que no debería ser sacrificado. Ya no puedo servir. Pero al mismo tiempo lo que estoy haciendo es abandonando aquello que es una de las cosas que más bendice mi alma. Y el Señor peleará por nosotros. Y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Estos hombres conocían al Dios soberano, pero también conocía al Dios que nos demanda actuar. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero creemos también en la responsabilidad humana. No es que decimos, sí, Dios es soberano, pastor, voy a ser un buen cristiano. Pues no leo mi Biblia, no vengo a la iglesia, no busco servir al Señor. Bueno, entonces, ¿en qué Dios usted cree? La soberanía de Dios me demanda responder, ser diligente, moverme y actuar de acuerdo a eso. Y entonces el Señor peleará por nosotros. Yo actúo, pero sé que Él peleará por mí. Yo no puedo vencer mi pecado, pero sé que oro y que Él pelea por mí. Es decir, mi confianza no descansa en que yo ore 1 hora, 2 horas, 3 horas porque este pecado es fuerte, sino en que aquel al que estoy orando es el que va a pelear por mí. La fe en el Dios soberano me lleva a la acción. La soberanía va de la mano de la acción humana. Hoy empezamos a irnos hacia La Guajira, mañana termina de ir el equipo. Y nosotros lo que hemos visto en estos poco más de 8 años es que el Señor ha sostenido la obra. Y no solo lo digo en el ámbito económico, que sí ha sido así. En todos los ámbitos, Dios ha sostenido la obra. Algunos creen que para uno lanzarse a hacer misiones y buscar o plantar una iglesia o moverse, tiene que ser una iglesia de 500 personas o quién sabe hacer qué cosas. Pero el Señor es el que pelea por nosotros. Y yo siempre le digo a los hermanos que van, lo que hace falta son manos para hacer las cosas. A mí no me preocupa el resto. O bueno, generalmente sí me preocupo, pero después me acuerdo en oración en quién deben estar mis cargas y generalmente Dios me responde para que yo me acuerde en quién debo confiar, ¿no? Una semana antes de viajar, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ya compramos tiquetes y ahora falta para pagar la camioneta, falta para hacer otro. Y ahí ella me dice, yo voy a ayudar, ¿cuánto hace falta, pastor? ¿Qué necesita? Y Él es bueno, porque no nos estamos yendo a pasear o a pasarlo bueno, a tomarnos selfies, ¿no? Vamos a hacer la obra del Señor. Y cuando hacemos la obra del Señor, recordamos que el que sostiene la obra del Señor es el Señor de la obra. Nosotros nos esforzamos, pero oramos. Todos los miércoles oramos para que ese tipo de cosas sucedan. Todos los miércoles oramos para que la iglesia pueda mantenerse unida. Todos los miércoles oramos para que el Señor sostenga nuestra obra ministerial. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de centinela por la noche y obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Hay gente que se baña con el celular, ¿no? Ahora que hay celulares en Santiago. He escuchado de esos casos, ¿no? ¿Se imagina bañarse con?
Ellos se bañaban con ropa y con la espada. Porque no nos van a agarrar desprevenidos. Así salga mojado, pero vas a tener mi arma ahí. Y yo voy a moverme en lo que Dios quiere que yo me mueva. Nuevamente, hermanos, ¿para qué usted vive? Ya voy a terminar. Estas son mis conclusiones. ¿Qué se dirá de usted cuando ya no esté en esta tierra? ¿Cómo lo vamos a recordar los que estemos vivos cuando usted parta? Vivió para la gloria del Señor. O bueno, persiguió toda su vida. Siempre su lema era un ascenso más y ya, ¿no? Pero hermano, ya hace 3 ascensos, usted tenía lo que necesitaba para vivir. Pastor, un ascenso más y ya. Y ahí sí hago esto, ahí sí hago lo otro, ahí sí hago lo de más allá, ¿no? ¿Qué se dirá de usted? ¿Cómo lo podemos recordar? Porque le digo una noticia, algún día no vamos a estar. Tal vez pronto, tal vez falte mucho. Nadie sabe, ninguno de nosotros. Pero lo que sí podemos saber es para quién estamos viviendo y en qué manera nos van a recordar. Y si nos recuerdan así, la gloria no está sobre nosotros. La gloria está sobre el Dios que nos dio las convicciones para vivir de esa manera. Hace un par de años, un amigo que fue jefe en uno de mis trabajos, Mauricio Barbón, falleció, ¿no? Y él era uno de los jefes en la empresa donde estaba, en Pago Simple se llamaba esa empresa. Y yo estuve en el velorio de él, llevaba como 4 años sin saber de él, pero casi cuando teníamos mucho contacto nos veíamos, almorzábamos. Él era creyente también, era de una iglesia que no era de muy buena doctrina, pero aún en medio de esa iglesia hay pueblo del Señor. Y él amaba al Señor con todo su corazón. Director financiero y todas las mujeres morían por él, un hombre y muy virtuoso en su trabajo. Y él siempre me decía, siempre que hablábamos, almorzábamos y hablábamos, ¿cómo va la iglesia? ¿Cómo hace? ¿Y usted qué ha pensado, Álvaro? Yo, no, hermano, y le contaba cosas de la labor. Y él siempre decía, ay, yo también algún día quiero servir así. Pero él sí sirvió al Señor, y yo lo recuerdo aún con aprecio y con cariño. Tuve el privilegio de predicar en su velorio, y no hay nada más maravilloso para un pastor que predicar en un velorio donde se pueda afirmar, bendita la muerte de los santos del Señor. Cuando usted me vea en un velorio, yo solamente predique el evangelio, es porque no hay mucha razón para decir, bendita la muerte de los santos del Señor. ¿Para quién vivimos? Quiero terminar con una ilustración y luego voy a leer Primera de Pedro capítulo 2. Y pensando en esto de para quién vivo, lo maravilloso que es vivir para el Señor, pensaba también en nuestro recorrido hacia la ciudad santa, hacia la nación celestial. Y venía a mi memoria y retomé varias veces también una imagen de una película también que usted debería ver con sus hijos. Las 3, las Crónicas de Narnia. Y si a su hijo le gusta leer, regálele los libros. Para los que no sabían, C.S. Lewis era cristiano, era anglicano, era un buen creyente, le predicó a J.R. Tolkien. Muchos dicen que Tolkien también era creyente y que la saga del Señor de los Anillos se inspiró en la lucha espiritual entre el bien y el mal, ¿no? Por si no lo sabía, ¿no? Pero todo lo del pobre robado, ¿no? Y al final de la película 3, en El viajero del alba, Rupichit, ¿no? Aquel ratoncillo que había peleado siempre por Aslan, está delante de él, ¿no? Y están mirando, el príncipe Caspia finalmente no se va a la nación de Aslan, decide quedarse y están allí discutiendo, y en medio de eso él pasa al frente y él dice lo siguiente, no sé cómo dice exactamente en el libro porque no he leído esa parte, bueno, no he leído el libro, pero conozco varias partes del libro. Dice, Eminencia, desde que tengo memoria, siempre soñé con visitar su nación. He tenido muchas grandes aventuras en este mundo, pero nada que calme ese deseo. Sé que no soy digno, pero con su permiso, entregaré ahora mi espada por la dicha de ver su nación con mis propios ojos.
Y él le responde: mi nación fue creada para nobles corazones como el tuyo. No importa qué tan pequeño sea su portador. Tal vez muchos de estos hombres que reconstruyeron la muralla veían que era una labor que tenía dificultad y que de pronto no tenía tanto fruto. Pero cuando escuchaban a quién era ese Dios al que ellos estaban sirviendo, podrían cobrar ánimo y seguir adelante en esa labor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice lo siguiente: pues esto se encuentra en la Escritura, verso 6. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra angular, y el que en él crea no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a su palabra y para ello estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esa es la razón por la cual debemos esforzarnos. Yo no estoy hablando porque yo siempre digo y siempre tengo esta muletilla. Yo no me despierto en la noche soñando que somos una membresía de 200 personas. No, al fin, no. Eso no es lo que me mueve. Lo que me mueve es que juntos podamos buscar la gloria de aquel que nos rescató. Que usted pueda decir, puede que para este mundo sea aborrecible, pero ese que aborrecen para mí es precioso. Y yo sé que Él vino a ser piedra angular. Y hermano, al final esa piedra para los que lo aborrecen vendrá a ser piedra de tropiezo y caerá sobre ellos. Pero yo quiero ser de aquellos que en el día final frente al Señor pudieran decir: Señor, bendito sea tu nombre, porque estábamos esperando tu regreso y volviste. Veremos al Señor y Él será glorificado para siempre. Iglesia, debemos servir a este Señor. Debemos servir a este Dios. Él lo vale todo. Yo no estoy diciendo que acá salgamos todos, llamen a sus jefes y renuncian, ¿no? Pero lo que sí estoy diciendo es que yo sé que usted sabe que usted puede. Y yo sé que usted sabe que debe buscar ayuda para poder hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. No se haga más el loco. Sírvale al Señor. Con lo que tiene, con lo que es, con su tiempo, con su vida. Y eso también, hermano, protegerá a su familia. A veces también la familia es una excusa piadosa, ¿no? Ay, pero esto. Hermanos, nuestras familias, en el lugar donde son más bendecidos, son en medio del servicio al Señor. Ese es el lugar donde ellos son más bendecidos. Donde ellos pueden ver cómo luce y por qué es hermoso pertenecer no solo a la familia donde ellos están, sino también a una familia de fe. Que el Señor nos ayude y podamos perseverar. Bendito eres, Señor, siempre glorioso, siempre maravilloso. Tu nombre debe ser exaltado, Señor. Ayúdanos. Estamos lejos de ser ese tipo de pueblo, pero tenemos esperanza, Señor. Tenemos descanso en ti. Ayúdanos porque tú eres digno de estas cosas. Tú eres el glorioso, tú eres el santo, tú eres el majestuoso, Señor. Y nosotros podemos refugiarnos en esa grandeza. Tú peleas por nosotros. El asunto es que muchas veces nosotros no queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos en esto. Ayúdame a mí, Señor, a poder usar cada día mejor mi tiempo, a poder honrarte más con mi labor en el servicio a ti, Señor. Ayúdame a servirte mejor en la labor de servir a mi esposa, a mi hija, Señor, y a los hijos que nos quieras conceder. Ayúdame, Señor, a honrarte en esto. Ayúdame, Señor.
Gloria a ti, Padre. Amén. Amén.